Hola, a continuación se va a explicar la resolución de un problema de evaporación, el cual dice, se utiliza un evaporador de doble efecto, dos evaporadores en serie, para producir agua pura a partir del agua de mar que contiene 3.5% en peso de sales disueltas. El agua de mar entra al primer evaporador a 300 Kelvin, a una velocidad de 5.000 kg por hora, y el vapor saturado a una presión de 4 bares. Alimenta un conjunto de tubos en el primer evaporador. El vapor se condensa a 4 bares y el condensado se extrae a la temperatura de saturación que corresponde a esta presión. El calor generado por el vapor que condensa en los tubos ocasiona que el agua se evapore de la disolución de salmuera a una presión de 0.6 bares, constante en el evaporador. La salmuera contiene a la salida 5.5% de sal. El vapor generado en el primer evaporador alimenta un conjunto de tubos en el segundo evaporador. El condensado de los tubos y el vapor generado en el segundo evaporador a una presión de 0.2 bares constituyen el agua pura que se produce durante el proceso. Cuando resuelvas el problema, considera que las disoluciones de salmuera en ambos evaporadores tienen las propiedades físicas del agua pura y que éstas operan adiabáticamente. Bueno, en nuestro primer inciso nos indican o nos solicitan que dibujemos y etiquetemos un diagrama de flujo de proceso, proporcionando la temperatura y la entalpía específica de cada flujo. Como se puede observar, ya se tiene el diagrama realizado con todas las variables y las composiciones, así como indicando entradas y salidas. Tenemos al evaporador 1, conformado por las variables A, que es la alimentación, igual a agua salada. W1, que es el vapor saturado, B, que es salmuera, V, que es vapor, y W2, que es el líquido. Los datos que nos proporciona el problema son reflejados en el diagrama. A, que es la alimentación, agua salada, entra a 5.000 kg por hora. XA es igual a 0.035. YA es igual a 0.965. Mientras que las composiciones de XB es de 0.055 para la salmuera. Como ya sabemos, al hablar de vapor se tiene que la composición en X son 0 sólidos y en Y es igual a 1. Tenemos aquí que entra todo esto a la presión igual a 4 bares y ya dentro del evaporador se tiene una presión de 0.6 bares. En el evaporador 2 tenemos las salidas del líquido condensado, el agua pura y la salmuera final. Para el condensado tenemos que va a pasar hacia el agua pura, en donde el agua pura pues nos solicitan la cantidad y como bien sabemos el agua pura va a tener las mismas composiciones, entonces esto quiere decir que XF es igual a 0 y YF es igual a 1. En la solución final pues vamos a tener que calcular tanto E como su entalpía y sus composiciones, así como en los demás, que se tendrá que calcular temperatura y entalpías. Para el punto 1, realizando el balance en el evaporador, se tiene que A es igual a B más V, estableciendo que X va a ser la sal y Y va a ser igual al agua, como ya se había dicho previamente. El balance con sal X va a quedar de la siguiente forma. A XA es igual a B XB más V XV, donde XA, XB y XV son las composiciones de cada una de las entradas y de las salidas. Sustituyendo los valores de las XA, XB y XV, se tiene que A es por 0.035, B es por 0.055 más V por 0, donde aquí es un pequeño error, debería de ser 5.000, son 5.000 kg por hora por 0.35. Es igual a B por 0.055. Despejando a B, B es igual a AXA sobre BXB, donde B es igual a 5.000 kg por hora por 0.035 sobre 0.055. Aquí vuelvo a hacer énfasis que no es 500, son 5.000 kg por hora, que es en la entrada de la alimentación del agua salada. Esto nos da como resultado 3.181.8182 kg por hora. V es igual a 1818.19 kg por hora. ¿Cómo sacamos V? Bueno, V salió de una diferencia entre B y A. V es igual a B menos A, dando como resultado 1818
19 kilogramos por hora. El punto 2. Realizando el balance de energía en el evaporador 1. Esto va a ser igual al calor emitido en A, más el calor emitido en el vapor saturado es igual al calor emitido en el vapor, más el calor emitido en el líquido saturado, más el calor emitido en la salmuera. Si hacemos una igualación en donde decimos que el líquido saturado va a ser igual, el vapor saturado va a ser igual al líquido saturado, se tiene una igualación que en esto solamente va a ser un cambio de una transferencia de calor, lo que quiere decir que solo es un cambio de fase. Desarrollando el balance de energía, se muestra que la entalpía de A va a estar multiplicado por la cantidad de entrada de A, esto quiere decir AHA más W1, HW1 igual a VHV más W2, HW2 más BHB. Factorizando el W1 y el W2, HA más W1, HW1 menos W2, HW2 es igual a VHV más VHB. HA más W por HW1 menos HW2 es igual a VHV más VHB. Despejando W es igual a VHB más VHB menos AHA sobre HW1 menos HW2. Tablas de corrientes de evaporador 1. Ok, en esta tabla les muestro las corrientes, así como su estado, temperatura, presión, composición y entalpía. La corriente A es igual a un estado líquido saturado con una temperatura de 300, una presión de 4 bar y una composición no pura, una entalpía de 112.23. Con la corriente V, vapor saturado, es una temperatura de 359.09 Kelvin, una presión de 0.6, una composición pura, una entalpía de kilojoule por kilogramo, que es 2653.6. Una B, la corriente B, estado líquido saturado, su temperatura es de 359.09 Kelvin, una presión de 0.6, una composición que es no pura, entalpía de 359.229. W1, que es el vapor saturado, entra a una temperatura de 416 Kelvin con una presión de 0.6 bar, composición pura, entalpía kilojoule por kilogramo 2737.6. La W2, que es en un estado líquido saturado, temperatura 416 Kelvin, presión 0.6 bar, composición pura, entalpía kilojoule por kilogramo, En el paso 3 es el cálculo de las entalpías mostradas previamente en la tabla anterior, las cuales se van a calcular a partir de tablas de vapor de acuerdo a las presiones y temperaturas que nos haya dado el problema. Algo importante por mencionar es que la salida D es el líquido que se está condensando del vapor que entra. Es el vapor saturado y está saliendo a 0.6 bares, por lo tanto HD será calculado a 0.6 bares. Es importante mencionar que donde termina el condensador y es el punto de salida F, agua pura, es el líquido del último evaporador. Para el cálculo de la entalpía A con el calor específico del agua, se tiene la siguiente forma. La entalpía de A es igual a 4.18 kJ por kilogramo por la diferencia de la temperatura de A menos la temperatura inicial. La temperatura inicial viene siendo 273.15 Kelvin. Entonces, al realizar esta operación, nos da una entalpía de A de 112.23 kJ por kilogramo. Para el cálculo de la entalpía de B, se tiene que la entalpía de B es igual a 4.8 kJ por kilogramo Kelvin por la diferencia de 359.09 menos 273.15 Kelvin. Esto nos da como resultado 359.229 kJ por kilogramo. Ahora sí, sustituyendo esto en la ecuación de W, donde W es igual a HV por HB más BHB menos HA sobre HW1 menos HW2. Tenemos que, sustituyendo los valores tanto de las variables como de las entalpías, tenemos 1818.19 por 2654 más 3181.81 por 359.22 menos 5000 por 112.23 sobre 2738.5 menos 604.9.
teniendo así como resultado 2.534.36 kilogramos por hora. Calcular la entalpía de E para realizar el balance de energía en el evaporador 2. Tenemos que el calor de V más el calor de B es igual al calor de C más el calor de D más el calor de E. Su cálculo de la entalpía va a ser con el calor específico, en este caso por la diferencia de temperaturas. En este caso tenemos como calor específico 4.18 kJ por kilogramo por 333.25 menos 273.15. La entalpía nos da como resultado 251.218 kJ por kilogramo. Realizando el balance de E en el evaporador 2, nos queda como VHV más VHB es igual a CHC más EHE más DHD. Pero sabemos que B es igual a C más E. Por lo tanto, E es igual a B menos E. Así, tenemos como resultado VHV más VHB es igual a CHC más VHE menos CHE más DHD. Reacomodando los términos, tenemos que VHV más B, factorizando HB menos HE, menos DHD es igual a C por HC menos HE. Aquí vamos a despejar a C, donde C es igual a VHV más B por HB menos HE menos DHD sobre HC menos HE. C es igual a 1818.19 por 2654 más 3181.81 por la diferencia de 359.229 menos 251.218 menos 818 por 359.9 sobre 2608.9 menos 251.10. Aquí cabe mencionar que el resultado se va a obtener de 1914.256 kilogramos por hora. Mostrando las tablas de corriente del evaporador 2, que son las corrientes V, B, C, D, E, y el punto N, que es en el punto del intercambiador, se muestran sus estados. Para la corriente V se muestra un estado de vapor saturado, una temperatura de 359.09 Kelvin, una presión de 0.6 bar, una composición pura, una entalpía de 2653.6 kJ por kilogramo. Para la corriente B se encuentra en estado líquido saturado, temperatura 359.09 Kelvin, presión 0.6 bar, composición no pura y una entalpía de 359.229. Para la corriente C se encuentra en estado vapor saturado, temperatura 333.22 Kelvin, presión 0.2 bar, composición pura, entalpía 2609.9. En la corriente D se encuentra en estado líquido saturado, temperatura de 333.22 Kelvin, una presión de 0.6, una composición pura y una entalpía de 359.9 kJ por kilogramo. En la corriente E se encuentra un estado líquido saturado, una temperatura de 333.22 Kelvin, una presión de 0.2 bar, una composición no pura, una entalpía de 151.105 kJ por kilogramo. Punto N, agua líquido saturada, que es en su estado, una temperatura de 333.25, una presión de 0.2 bar, una composición pura, una entalpía de 251.5. Entonces, si E es igual a B menos C y tenemos que E es igual a 3181.81 menos 1914.25, esto es igual a 1267.553 kilogramos. También sabemos, kilogramo por hora, también sabemos que F es igual a C más D. F es igual a 3.732 kilogramos por hora. Ahora se hace un balance global de materia con la sal. AXA es igual a XE más FXF. Si XE es igual a AXA entre E, es igual a 5.000 por 0.035 sobre 1267.55. XE nos da como resultado 0.138. Por último, hay que calcular la temperatura de salida de agua pura, apoyándome de un balance de TF. Hago balance de energía en el punto N. ¿Se acuerdan que era muy importante ese punto? Bueno, aquí se muestra el por qué es importante. En el balance tenemos que DHD en las entalpías más NHN es igual a FHF. Se tiene que si C es igual a N y V es igual a D, entonces HF es igual a VHD menos C sobre F.
es igual a 304.384 kJ por kilogramo. HF es igual al calor específico de F por la diferencia de temperaturas de la temperatura de F menos la temperatura inicial. TF es igual a HF más calor específico de F, temperatura inicial sobre calor específico de F. Esto quiere decir que nos da como una temperatura de F de 345.9 Kelvin. El inciso B nos indica que a qué velocidad debe entrar el vapor al primer evaporador. La velocidad del vapor que debe entrar es obtenida por medio de un balance de energía, considerando como presión a 0.6 bares, que es lo que entra, y es la misma presión a lo que sale y se incorpora en el evaporador 2. Para la obtención de este valor es necesario utilizar las tablas de vapor y obtener sus entalpías, recordando que solo hay una transferencia de calor sensible, es decir, que solo habrá cambio de fase, conservando su misma cantidad tanto saturada como líquido. ¿Cuál es la velocidad de producción de agua pura? Bueno, pues, ¿se acuerdan del balance que habíamos realizado con las entalpías? Bueno, a continuación se vuelve a mostrar el cálculo. VHV más VHB es igual a CHC más CHE más DHD. Pero sabemos que B es igual a C más C, E es igual a B menos C, V es HB más VHB es igual a CHC más VHE menos CHE más DHD. Reacomodando los términos, volvemos a reacomodar, factorizamos a B, factorizamos a C y despejamos a C, donde nos va a quedar de la siguiente forma. Tenemos que C es igual a 1818.19 por 2654 más 3181.81 por 359.229 menos 251.218 menos 818 por 359.09 sobre 2608.9 menos 251.10. C, como resultado tenemos que es 1914.256 kilogramos por hora. Entonces C es igual a B menos C y tenemos que E es igual a 3181.81 menos 1914.25 igual a 1267.553 kilogramos por hora. También sabemos que F es igual a C más D. F es 3732 kilogramos por hora. Y en el inciso de cuál es la concentración de sal de la disolución final de salmuera, entonces se tiene un balance que es igual a B menos C. Tenemos que es igual a 3181.81 menos 1914.25. Esto nos da de 1267.553 kilogramos por hora. En L es porque es necesario que la presión disminuya al pasar de un evaporador a otro para que sea más eficaz la condensación, ya que no se necesita cambiar la temperatura para el cambio de fase. En este caso, la condensación, hay que recordar que el calor latente se conserva. En el inciso F nos dice que supongamos que se utilizó un solo evaporador y se trabajó a 0.2 bares. Calculo a la velocidad de alimentación de vapor saturado a 4 bares, que se requiere para alcanzar la misma velocidad de producción de agua pura. Aquí mostramos el diagrama que tiene una entrada de A, V1 que es vapor saturado de entrada y P de salida agua pura y otra salida que es S de salmuera, B2 que es HB2 igual a 604.9 kJ por kilogramo, que son valores obtenidos a partir de los cálculos que posterior y más adelante se van a mostrar. Se conserva lo mismo, A es igual a 5000 kilogramos por hora, la temperatura de 300, la YA es 0.035, X es 0.965 y sabemos que en las composiciones de agua pura, pues como Y es igual a 1 y XP pues es igual a 0 porque no hay sólidos. Y a continuación se muestran los cálculos. En el balance de masa, A es igual a P más S, S es igual a A menos P. Aquí hay que despejar a S. Es igual a 5000 kilogramos por hora menos 3732.18 kilogramos por hora. Es igual a 1267.82 kilogramos por hora. En el balance de energía tenemos que la diferencia de entalpías es igual a 0. Esto quiere decir que B1 es igual a B2 es igual a V. HA más VHV1 es igual a VHV2 más PHP más SHS. VHV2 más PHP más SHS menos AHA menos VHV1 es igual a 0. V por HV2 menos HV1 más PHP es más SHS menos AHA es igual a 0.
V es igual a PHP más SHS menos AHA por HV2 menos HV1. Entonces así tenemos que, sustituyendo los valores, es 5.000 kilogramos por hora por 112.23 kJ por kilogramo menos 3.732.18 kilogramos por hora por 2.609.9 kJ por kilogramo menos 1.267.82 kilogramos por hora por 251.105 kJ por kilogramo por 604.9 kJ por kilogramo menos 2.737.6 kJ por kilogramo, dando como resultado una V de 4.453.43 kilogramos de vapor saturado por hora. Y así es como finalmente se obtiene la respuesta del inciso F, que se trabaja en un solo evaporador a 0.2 bares y hay que calcular la velocidad de alimentación del vapor saturado a 4 bares. Es decir, que tenemos como resultado final una salida de vapor de 4.453.43 kilogramos de vapor saturado por hora. Muchas gracias por su atención.